Muy buenas noches, colegas de la región. Sean todos ustedes bienvenidos a este podcast de balance y confianza. Hoy tenemos el tema propuesta de modificaciones a la NIC 37, provisiones, activos y pasivos contingentes. El día de hoy nos va a compartir Andrés Alberto Mancini de Argentina, a quien le damos la bienvenida y agradeciéndole por esta colaboración con el podcast y en el desarrollo de la profesión contable en toda nuestra región. Adelante, Andrés. Bueno, muy bien, buenas noches, gracias por la invitación a los colegas. Vamos a ver hoy entonces las modificaciones propuestas por el IASB a la NIC 37. Sabemos que este estándar originalmente proviene del año 1988. A partir de esa fecha, como todos sabemos, la evolución del contexto empresarial ante nuevas transacciones e incertidumbres más complejas de los entes eh, vio la necesidad un poco del organismo regulador de modificar esta norma, de proponer modificaciones a la norma. El 11-12 del 2024, el IASB publicó para consulta en esta línea tres documentos. Un documento principal que fue el draft de las modificaciones de mejora o de sugerencias para modificaciones de esta norma, y dos complementarias, como toda norma, como todo estándar que se modifica, una guía de implementación y una propuesta de bases de las conclusiones que acompañan al documento principal. Esta apertura de consulta pública terminó el 12 de marzo del 2025. Ahí se cerró el envío de cartas de documentos, de cartas de comentarios, y en este momento el IASB está analizando estos comentarios para poder emitir la norma o aprobar las propuestas de cambio que no se esperan antes del 2026. Los principales objetivos que vio el ente regulador, perdón, eh, los principales objetivos que vio el ente regulador para emitir estas propuestas fue mejorar la guía para el reconocimiento y medición de provisiones. Ahora vamos a hablar de qué se trata esto. Generar información transparente y más comparable entre los distintos entes. Había cuestiones de reconocimiento de costos y tasa de descuentos que eran bastante diferenciales entre las distintas compañías. Atender nuevas revelaciones de estimaciones, juicio de valor y escenarios prospectivos. Y un tema importante eh, es tratar de empezar a integrar algunas NIF o NIC ya homologadas anteriormente para acercarlas a las nuevas revelaciones relacionadas con la sostenibilidad y clima en esta búsqueda de la interconexión entre ambos mundos de reportes. Las principales propuestas que aparecieron en esa eh, eh, consulta a las partes interesadas por parte del IASB, hay dos principales. Una es revisar el criterio de reconocimiento de una obligación presente como resultado de un evento pasado, vamos a ver qué es esto, y revisar o ampliar dos requisitos para medir una provisión. Acá me estoy refiriendo a los costos a incluir para estimar el futuro gasto referido para definir una obligación actual. Eh, Esto de los costos incluidos es bastante importante porque fue un motivo de preocupación para las empresas, ya que la actual NIC 37, la vigente, no proporcionaba directrices específicas sobre qué costos incluir en la medición de una provisión. Bueno, y los enfoques pudieron haber variado dependiendo de la naturaleza de la misma. Eh, por ejemplo, si ponemos acá un ejemplo de un contrato oneroso, generalmente se estaba incluyendo costos incrementales y también una asignación de costos directos a ese contrato. Mientras que si las compañías se estaban refiriendo a una provisión, por ejemplo, de carácter legal, se pueden estar refiriendo únicamente a costos incrementales que pueden estar derivados de los gastos a los honorarios legales, asesores externos y al demandante. Ahora, según esta propuesta, en el tema de costos se ha hecho un cambio importante o se propone un cambio importante donde la empresa debe incluir todos los costos directos, es decir, tanto los incrementales
como la asignación de costos directamente relacionados con la obligación que se reconoce, independientemente de la naturaleza de la obligación. Esto vamos a ver después en los pros y cons al final, en el resumen, que puede dar resultado a un incremento de provisiones por parte de los distintos entes. En cuanto a la tasa de descuento, también era un problema de preocupación que afectaba la comparabilidad. Hoy, al aplicar la NIC 37 actual, el enfoque para determinar la tasa de descuento de las provisiones estaba variando bastante entre las compañías. Algunas estaban utilizando tasas libres de riesgo, mientras que otras la ajustaban por incumplimiento. Acá el IASBI ahora propone utilizar una sola tasa de descuento y también propone que las empresas traten de revelar, ya sea en nota, a que acompañan a los estados financieros, el enfoque y la forma de determinar la tasa de descuento. Estas son las dos principales propuestas. También tiene enmiendas a la NIC 37, que son actualizar la definición de pasivo prevista en la NIC 37 y redactar un nuevo criterio de reconocimiento que lo propone la propuesta del documento principal para alinearlo con la definición de pasivo según el marco conceptual de 2018. Y retira o propone retirar dos CINIF, la CINIF 6 y la CINIF 21. La CINIF 6, si recuerdan, se refiere a pasivos que surgen de participar en un mercado específico, es decir, aquellas empresas que retiran al final de su vida útil residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y que, bueno, ahí esto cambia, ahora vamos a ver por qué, porque que también está relacionado un poco con los pasivos que se van generando a lo largo de la vida útil de estos activos. Esto se propone reemplazar la CINIP por un ejemplo ilustrativo que se adiciona a la guía de aplicación de la norma. Y también se propone retirar la CINIS 21, la de gravámenes o multas previstas para las empresas por entes reguladores o multas en su jurisdicción, eh, que también se tienen que ir reconociendo. Esto se está relacionado un poco con el nivel de gastos de emisiones o multas por emisiones cuando las compañías van avanzando con umbrales de medición con objetivos previstos, que tienen que ir reconociendo un pasivo a lo largo de la vida de la actividad económica que va generando esas emisiones. Entonces, los requisitos que establecía la CINIP ya no eran consistentes con las propuestas que se exponen en el borrador de exposición. Hay un árbol de decisión que me parece esto lo más importante de esta charla y que se debería entender, que es el principal cambio que establece la norma para que una compañía pueda decidir cuándo constituye una previsión o cuándo no tiene que constituir previsión o simplemente se trata de una contingencia para revelar el NOT. Los contadores hoy sabemos que existen tres criterios para reconocer una previsión. Un criterio principal que es primero definir si la compañía tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado. Un criterio dos, si es probable que se requiera una salida de recursos que incorporen beneficios económicos para liquidar la obligación. Y un criterio tres, si es fiable o podemos hacer una cuantificación fiable de la obligación. Todas las modificaciones propuestas en este estándar que se propone cambiar por parte del IASB se refieren al criterio 1, ya que los otros dos criterios no tienen cambio. En el criterio 1 se incorporan tres nuevos requisitos. Uno es en la prueba de la obligación, otro la prueba de la transferencia y otro la prueba de eventos pasados. O tres test, podemos decir. El primer test se refiere a definir si la empresa tiene una obligación, y ahí otra vez el IASBI requiere en la propuesta que la empresa se tiene que hacer tres preguntas relacionadas con al test 1, a ver si filtra ese test o no. La pregunta 1 es si existe algún mecanismo que imponga una responsabilidad o una obligación si la empresa obtiene beneficios económicos específicos o realiza acciones en ese sentido, si tiene que cumplir con una responsabilidad a otra parte y si la empresa tiene una capacidad práctica. Esto se incorpora como terminología de la norma, del estándar, para evitar la responsabilidad si obtiene beneficios o realizaciones. Si no filtra este text, directamente no se reconoce ninguna provisión. Y ahí se pasaría, en caso de que sí se filtre el test 1, al test de la transferencia, es decir, si la obligación implícita que reconoció
como una obligación presente, tiene el potencial de requerir que la empresa transfiera un recurso económico a la otra parte. Y ya definida la obligación, y si hay obligación de transferir un recurso económico, si esta obligación a través del test 3 o el 3 de eventos pasados, eh, si el ente tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado. Si eh, esto me parece lo más difícil que establece la norma de cuantificar o de medir. Si acá estamos en una probabilidad de ocurrencia del menos 50% de probabilidad al criterio 1, eh, el, la propuesta establece que la empresa tiene que establecer un pasivo contingente donde no debe reconocer provisión, pero sí la revelación del hecho. Si el criterio 1 filtra a través de los tres test, o hay un mayor 50% de probabilidad, y ahí nos vamos con el criterio 2, en el cual no hay cambios con respecto a la norma actual vigente, y si el criterio 2 también se filtra, nos vamos con el criterio 3, en el cual podemos hacer una cuantificación fiable. En ese momento es cuando la empresa debe hacer el reconocimiento contable de la previsión. Si el criterio 2 no filtra para pasar al criterio 3, solamente nos quedamos con un pasivo contingente, una revelación de provisión, solamente revelación del hecho, y lo mismo a través del criterio 3. Este árbol de decisión está explicado de alguna forma en la guía de aplicación y bueno, y este es un resumen de los tres criterios. Eh, Al principio comenté que también un aporte importante de la norma era que permite avanzar con esto que estamos requiriendo a través de varias NIF estratégicas o NIC estratégicas, de integrarlas con las revelaciones de sostenibilidad. Sabemos que las obligaciones derivadas de los riesgos ambientales son muy difíciles de cuantificar, y también porque van mucho más allá del periodo corriente del ejercicio económico, van a largo plazo y los montos son bastante difíciles de estimar. Pero de todas maneras, a través de lo que establece la norma, con dos ejemplos que ahora voy a mencionar, pueden aparecer para las compañías, y ojo con esto, nuevos pasivos o pasivos contingentes por nuevas leyes o regulaciones ambientales que antes no estaban siendo reconocidos. Acá me refiero a los pasivos por reestructuración, pasivos por desmantelamiento, restauración, que generan obligaciones legales u obligaciones constructivas. Las enmiendas que establece la NIC 37 en este sentido eliminan lo que se hablaba en la NIC 37 actual, o se habla en la NIC 37 actual de lo que son obligaciones implícitas. Y en su lugar, la nueva propuesta eh, se refiere a una obligación presente por el costo de reestructuración, así la denomina. Y también, como dije antes, con respecto a los costos, la nueva propuesta da una orientación más específica de aquellos costos que deben incluir las compañías cuando hablamos de pasivos por reestructuración, ya sea por obligaciones legales, contractuales o constructivas. Por ejemplo, se puede dar la alternativa de pagar indemnizaciones finales o finiquitos finales a los empleados por reestructuración o desmantelamiento de planta, debido a reestructuraciones, siempre y cuando los empleados sean eh, por relación laboral anterior a la fecha del informe, ¿no? O también cuando las empresas tengan que pagar multas por cancelación de contratos, de suministro, ya sea por desmantelamiento o reestructuración, siempre que sean contratos que la empresa haya celebrado antes de la fecha del informe. Y otro aspecto importante, que esto sí va a dar origen a pasivos que se aumenten en las compañías que están generando grandes derechos de emisión relacionados con la sostenibilidad y el clima, son las obligaciones basadas en umbrales. Acá me estoy refiriendo a las compañías que tienen emisiones importantes de gases de efecto invernadero, que van generando gases de efecto invernadero a lo largo de toda su actividad económica. En este sentido, la NIC 37 no da una orientación, una guía específica sobre las obligaciones basadas en umbrales, y esta propuesta sí las nombra. Y acá las empresas hoy están aplicando lo que dije antes, que era la CINIF 21 que se está proponiendo eliminar. O sea, las empresas hoy están reconociendo este tipo de provisiones cuando recién alcanzan el umbral. Según la propuesta, el sentido de la obligación presente que considera la norma
se tendría que acumular a medida que la empresa va realizando actividades económicas vinculadas con ese umbral que está generando las emisiones, siempre y cuando prevé superar el umbral al final del periodo de cumplimiento. Por lo tanto, esto significa que podría haber un reconocimiento importante de provisiones con bastante antelación en los entes y a lo largo del tiempo, no ya cuando el momento en que la empresa cumple con el umbral. Bueno, para terminar, ya acabo algunas opiniones personales sobre lo que considero cons y pros de esta propuesta. Sin duda, hay una serie de cons, que son el reconocimiento de provisiones en forma anticipada y a lo largo del tiempo, que esto hoy nos estaba reconociendo. Eh, Hay reconocimiento de aumento de cuantificaciones de provisiones, ya sea por desmantelamiento, en empresas que se caracterizan por generación de energía, petróleo, gas y telecomunicaciones. Los entes hoy tienen que pensar en nuevos procesos y estimaciones de juicios para identificar, como dije, todos los costos directos y su método de asignación. Eh, el, si bien no se dispone de una tasa libre de riesgo, hoy la alternativa sería descontar los pasivos con una solución más práctica. Eh, Hoy este es un problema por la falta de comparabilidad, pero se puede utilizar otras fuentes como pueden ser bonos corporativos o gubernamentales. Puede haber efectos en entes sujetos a gravámenes con provisiones a largo plazo, nuevos juicios y estimaciones a lo largo del periodo para obligación basadas en umbrales. Y bueno, y todas las empresas deberían revisar sus provisiones tanto de las perspectivas del momento como de la medición. Los pros son que la empresa, hoy esta norma genera un aporte de mayor claridad en la aplicación de la NIC 37 en lo referente a medición de provisiones, aborda algunas necesidades que tenían las partes interesadas sobre problemas actuales de aplicación práctica. Sin duda es un beneficio para emisores y preparadores. El cambio propuesto en la tasa de descuento, a pesar de que tienen cons mencionado antes, tiende a estandarizar la información, genera información transparente y más confiable. Como nombré en el ley anterior, facilita el proceso de integración con las revelaciones de sostenibilidad y bueno, y atiende nuevas revelaciones basadas en estimaciones, juicio de valor y escenarios prospectivos con esa medición a mediano y largo plazo en la integración con la sostenibilidad. Bueno, esto es rápidamente lo que tenía para compartirles como resumen muy rápido de la nueva propuesta del estándar. Les Muchísimas gracias. agradezco la escucha activa. Muchísimas gracias, Andrés, por tu aporte. Muy interesante, muy importante, muy claro y muy concreto, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a los comentarios, a las observaciones y también a los pros y los cons que tenemos acá respecto de lo que Andrés nos ha compartido, ¿no? Con mucho gusto. Buenas noches para todos. Muy buenas noches, Martita. Buenas noches. Hola, buenas Yo noches. siempre he tenido una inquietud con la NIC 37 porque desde el nombre de ella dice provisiones, activos y pasivos contingentes. Cuando uno se va a las definiciones, dice los activos y pasivos contingentes no se reconocen, pero sí se revelan, ¿cierto? Entonces, es una inquietud, como les digo, que traigo desde hace rato, porque si no se reconocen, entonces realmente no serían activos o pasivos, serían contingencias más bien, contingencias activas o pasivas, o simplemente contingencias a favor o en contra, algo así. Pero es que no sé si me estoy explicando bien. Me parece un poquito contradictorio decir activo y pasivo contingente, pero cuando voy a la definición dice no se reconocen, pero sí se revelan, ¿cierto? Obviamente uno tiene que hacer toda la evaluación para saber si realmente cumple con las características de un pasivo ya real, que hay que reconocerlo como tal, o si es estimado, pues entonces como una provisión, pero es un pasivo y se reconoce como pasivo, perdón.
Me gustaría oír sus comentarios sobre este punto. Muchas gracias, Martita. Bueno, yo tengo, y Andrés acertadamente comentó acerca de la tasa de descuento, en donde se menciona que se sugiere una tasa libre de riesgo, ¿no? Una de las cosas, uno de los problemas que hemos tenido acá en el Ecuador es, bueno, ¿qué tasa libre de riesgo? Si es la tasa de un bono corporativo de Estados Unidos, si es la tasa de un bono gubernamental de Estados Unidos, o si es la tasa de una empresa que ha emitido bonos, ¿verdad? De triple A, vamos a decir, de compañías bien calificadas. Entonces ese ha sido un problema, ¿no? Y bueno, la norma entiendo que habla solamente de una tasa libre de riesgo de incumplimiento, ¿verdad? Pero nosotros todavía tenemos esa incertidumbre. No sé si Andrés nos podría aclarar un poquito si podemos elegir una tasa, que nosotros acá nos manejamos con el dólar, y si hago referencia a una tasa libre de riesgo, podría ser una tasa norteamericana. No sé cuál sería tu opinión, Andrés. No te escuchamos, Andrés. Por favor, activa el micrófono. El micrófono, por favor, actívalo. Ahí estoy. Sí, en la carta de comentarios que recibió el IASB, esta era una de las grandes críticas, donde todas las partes interesadas que habían volcado en sus cartas de comentarios eh, proponían una alternativa de hacer este descuento con una solución mucho más práctica, que porque no todas las compañías disponían o no todos los países una tasa de descuento libre de riesgo que sea comparativa. Utilizar una tasa de rendimiento de bonos corporativos o gubernamentales de alta calidad, o sea que esto daría una suerte de mayor costo-beneficio entre las compañías, ¿no? Pero ese fue uno de los casos que mayor carta de recomendaciones o sugerencias a la propuesta de norma se recibió Elías Vino. Ajá. Ajá. Y otro temita, para yo concluir con mi intervención, otro temita es el tema de la provisión sobre los costos o pérdidas futuras derivadas de los contratos onerosos. Por lo que pude ver, habla solamente de los costos directos, pero entiendo que debería ser más bien una diferencia entre los ingresos que yo proyecto tener versus los costos directos que tengo que incurrir para cumplir con ese contrato. Esa diferencia más bien es la que deberíamos provisionar, o estoy entendiendo mal, Andrés. Sí, sería lo más práctico porque en definitiva sería la real erogación que tendría que cumplir la compañía. Sí, sí, es entendible lo que decís. Sí, sí, Ah, sí, sí. adelante, profesor Samuel Mantilla, si tuviera algún comentario, algún pro o algún contra con respecto a esta propuesta. No, no, doctor Eliezer, muy interesante la presentación de Andrés. Se la agradezco, muy clara. Yo le tengo una pregunta, Andrés. Mm, ¿Las provisiones siempre son pasivos o en algún caso podría constituirse un activo? Eh, Entiendo que te estás refiriendo a las regularizadoras del activo. No, no, O no, la provisión se contabiliza como un pasivo así por ser es. una obligación. En algún caso puede convertirse en un activo. Porque alcanzo a comprender la pregunta. Las únicas no, 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 no alcanzo a comprender, no sé para dónde va la línea de la pregunta de Samuel. O sea, sería eventualmente cuando el juicio sale a favor del demandante, si hubiera un juicio y el juicio se revierte, la situación se revierte y sale a favor. En ese caso, quizás ese pasivo se convertiría en un activo. ¿Cuál es la pregunta subyacente que hay detrás de esa pregunta, Samuel? A ver, Es una pregunta bastante capciosa, ¿no? ¿Ya? Porque si nos vamos a la definición, realmente la provisión siempre es un pasivo, ¿no? Y el hecho de que antes decíamos, por ejemplo, provisión para cuentas incobrables, provisión para depreciación,
realmente eran cuestiones de cuentas complementarias regularizadoras de los valores de los activos. Probablemente si quisiéramos asociar una provisión a un activo, a lo mejor una estimación, una reclamación que tengo que hacerle al seguro por algún siniestro, por alguna probabilidad de daño que yo tenga, probablemente tenga que llamarle a lo mejor un cálculo estimado de esa provisión o de ese importe a cobrarle a la compañía aseguradora, ¿no? En ese caso, cabe en mi mente decir, bueno, se convierte esa provisión o ese cálculo que estamos haciendo estimado para ponerlo como una cuenta por cobrar la indemnización que voy a recibir, que ya debe existir una certeza, pero ya debe existir una probabilidad de que realmente eso se vaya a dar, ¿no? Esa es mi opinión, mi querido profesor Mantilla. No sé si está en Sí, línea de preguntas. pero deja en el ejemplo que usted coloca, Eliezer, deja de ser provisión y se convierte en una cuenta por cobrar. Pero la pregunta mía es si esto en algún día contabilizaremos una provisión como activo. Ahorita no se me ocurre nada. Es que ustedes plantearon el tema pues más importante de todos y es el de la tasa de descuento, ¿sí? Que sea una tasa libre de riesgo. Y ustedes hablaron hace un momento de cómo seleccionaríamos esa tasa libre de riesgo, ¿sí? Ajá, Ese es un problema que está latente en todos los IFRS, ¿sí? Porque en la contabilización de muchas otras cosas, instrumentos financieros, está el tema de la tasa libre de riesgo y ha ido aflojando un poquito que ya no sea necesariamente la del Tesoro de Estados Unidos, ¿sí? Sino que puedan existir otras tasas libres de riesgo y prácticamente deja que la empresa seleccione. La pregunta es si la empresa se equivoca al seleccionarla, ¿sí? Puede generar unos mayores pasivos y meterse en problemas, ¿sí? En ese sentido, los temas de sostenibilidad son traicioneros, porque como son de mayor largo plazo, entonces un error en esa selección de la tasa libre de riesgo complica todas las cosas. Y si uno la vincula a temas legales y de pronto aparece Trump y elimina la obligación de los reportes de sostenibilidad y cambia todas esas cosas, la pregunta es cómo se manejan esas tasas de riesgo frente a esos cambios. Y lo mismo, yo hago la pregunta porque esto, con los temas de intangibles, surge exactamente la misma situación. Tenemos activos intangibles, pero no estamos contabilizando los pasivos intangibles. Y aquí en este caso estamos contabilizando los pasivos por provisiones, pero no estamos contabilizando el activo. Marta lo definió muy claro. Ahí es una contingencia, no hay un activo, porque no cumple la condición de activo, por eso la revela. Esto como para especular un poquito. Yo no sé, Andrés, qué dice. Sí, esto de la tasa de descuento que decís o de la tasa implícita también aplica a la IFRS 16, ¿no? La NIF 16 también está aplicando, ¿no? Samuel, Sí, 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 desde el todo. punto de vista del que toma el equipo. Ujú. Eh, un activo contingente puede ser un activo por impuesto diferido recuperable, por ejemplo, que la Sí, compañía genera un activo contingente en su declaración jurada por un quebranto impositivo que proyecta utilidades impositivas hacia adelante y genera un activo contingente que no lo revele, pero que sí lo puede contabilizar porque tiene serias posibilidades de recuperación con análisis prospectivo de declaraciones juradas futuras a 3 o 5 años, ¿no? Ahí estamos hablando de un típico activo contingente.
o un activo contingente por un reclamo legal con serias posibilidades o con sentencia en primera y segunda instancia de poder ganarlo. Ujú. Sí, Pero señor. hoy lo que estamos viendo más frecuente en algunas compañías, en Argentina se está dando este último año por las mejoras de perspectivas económicas, son activos contingentes por activos por impuesto diferido, Ajá. Ya. recuperables, ¿no? Con la certeza de recuperabilidad. Eso va en línea, entonces, al decir que la plusvalía, cuando nosotros hacemos una combinación de negocios, estamos frente a un activo contingente, porque realmente esa plusvalía es el producto de los beneficios futuros que yo espero genere la empresa a través de la sinergia que esa combinación va a generar, ¿no? Entonces, yo creo que ya le hemos respondido al profesor Samuel de que en efecto, si bien es cierto en nuestro esquema mental no le decimos activo contingente, pero el contenido mismo, el valor intrínseco mismo de esa partida nos da una contingencia. Creo que por ahí le respondimos bien, mi querido profesor Samuel. Sí, señor, muchas gracias. Muy amables. ¿Algún otro comentario, por favor, para continuar o damos ya por terminado este temita que ha sido muy interesante, ¿no? ¿Alguna otra cosita? ¿Alguna otra cosa que quisieran agregar? ¿No? Bueno, les agradecemos muchísimo. Nos vemos en la próxima oportunidad de aquí a 2 semanas y muy amables por su atención. Hasta pronto, Que colegas. tengan buenas noches, Gracias. gracias a Suerte. todos. Buenas Gracias, noches. Cuídense. Andrés. Chau, chau. Suerte. Ah, pues sí. Buenas noches. Bye. Hasta luego. Gracias.